Buenas noches. Por favor, abre su Biblia en la epístola a los Efesios, en el capítulo número 5. Continuamos con nuestra serie que iniciamos ya hace un tiempo, nuestra herencia en Cristo. Este es el tema número 15. ¿Cuántos han tomado los 15? La mayoría de ustedes. Bien, este es el tema número 15, el andar en amor. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 7. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. El andar en amor. Esta epístola a los Efesios es una epístola muy rica con un equilibrio muy importante en lo que es la doctrina y la vida práctica. ¿Se acuerdan que los primeros 3 capítulos tienen que ver con la doctrina, con la enseñanza, con la doctrina netamente bíblica? Pero los siguientes 3 tienen que ver con la conducta. Y aquí Pablo toca puntos muy importantes que debe de manifestar un hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, entonces aquí, en el versículo 1, San Pablo les dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. La palabra sed está en un verbo en griego, que habla de continuidad. O sea, es decir, yo debo ser imitador de Dios ahorita, mañana, pasado mañana, el mes que entra, el año que entra, y los que piensen llegar hasta el año 2050. Cada día habla de una continuidad, porque el cristiano lo es de cada día, donde quiera que éste anda. Entonces dice, cada día siempre imiten a Dios, dice. Y la palabra imitadores viene del griego mimetes, de donde se deriva mimo. Fíjese qué interesante. Mimetes. Y esta palabra mimetes significa literalmente copiar y reproducir una conducta. Ahora, ¿cuál conducta? ¿De quién vamos a reproducir nosotros? ¿A quién le vamos a copiar nosotros la manera de conducirse? Pues a Dios, ¿no es cierto? A Dios. Y así como un hijo aprende imitando a su papá, igualmente los cristianos aprendemos de Jesucristo, que Él es la imagen del Dios invisible. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces nosotros debemos de imitar a Jesús, porque ese es el propósito de Dios, hacernos como Él. Si nos llamamos cristianos, debemos de hacer honor al nombre de cristianos. Fíjense que leyendo, hace tiempo leía algo sobre Mahatma Gandhi. Me llamó la atención un episodio que él narra. Él vivía en la India y él se fue a Inglaterra a estudiar la universidad. Él estudió para abogado. Y me llamó la atención que lo hospedaron una familia cristiana. Y pues a él le enseñaron la Biblia, él leyó la Biblia y termina su carrera, llega a la India y él hace una declaración y dijo: pues yo estuve en Inglaterra
y leí mucho acerca de Cristo. Dice, la verdad, yo quiero a Cristo. Él nunca se convirtió, pero él dijo así: yo quiero a Cristo, pero a los cristianos no. Entonces le preguntaron, ¿pero por qué a los cristianos no? Dice, lo que sucedió fue que la familia que lo hospedó eran terribles. Fueron un tropiezo para este hombre, fíjate, que inclusive en mucha de su filosofía incorporó muchos pensamientos de Jesús, pero nunca se convirtió. Y él dijo lo siguiente: si los cristianos de verdad fueran como Cristo, este mundo sería diferente. O sea, siempre la Biblia nos instruye y nos desafía a ser como Cristo. Ese es el punto. Hay otra historia que se dio con un general muy famoso, Alejandro el Grande, y este hombre pues fue un conquistador. Entonces un día le dieron un reporte que entre las filas de sus soldados había uno que era cobarde, que era muy cobarde. Entonces dijo, yo quiero conocer a ese soldado. Entonces les pasó revista y pasó de uno por uno y los miraba a los ojos y los miraba. Entonces llegó con el que le habían dicho que era el soldado cobarde. Entonces lo mira y el soldado como que quería, ellos no pueden mirar a otro lado, tienen que mirar a los ojos del general. Y como que quería bajar los ojos y le decía, no, mírame, ¿cómo te llamas? Le dice. Y le responde el soldado, Alejandro. ¿Alejandro te llamas? Le dice. Ya nomás esto me faltaba, dijo. O te cambias el nombre o cambias tu actitud. Yo no quiero soldados cobardes. Si quieres seguir siendo cobarde, quítate ese nombre, porque él era Alejandro. Entonces, si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que vivir como cristianos. Muchos de nosotros somos tropiezo para mucha gente, porque no vivimos, ahora sí que como Dios manda. Entonces, fíjate, ¿cómo nosotros debemos imitar a Dios? Imitando a Cristo. Dice la Biblia, y bueno, pues toda la vida de Cristo, pero dice la Biblia que cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando lo vituperaban, Él encomendaba la causa. Cuando lo rechazaron, Él los amó. Cuando lo crucificaron, los perdonó. Escuchen, todas estas conductas de Jesús son las que nosotros debemos imitar. Si te ofenden, tienes que perdonar. Si no, mira, quítate, mejor di que eres mormón o algo así. Sí, pero cristiano, no sé. Fíjate, la Biblia no concibe un cristiano amargado, lleno de amargura, de rencor contra alguien. Entonces, tenemos que hacer honor al nombre. Cristo era manso y humilde. Significa que Él aceptaba la voluntad de Dios, se sujetaba a la voluntad de Dios, hacía la voluntad de Dios. Y la mansedumbre, Él dijo, aprendan de mí que soy manso, o sea que acepto el gobierno de Dios, manso y humilde, es decir, que hacía la voluntad de Dios, se sujetaba a ella. Y dijo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjate, ahí está el descanso para toda la inseguridad e intranquilidad. Cuando una persona que dice que es cristiana anda todo así inseguro, intranquilo, ha perdido su comunión con Dios. No está haciendo la voluntad de Dios porque no hay paz en el corazón. Entonces dice Pablo, sean imitadores de Dios como hijos amados por Dios. Y luego dice, y andad en amor, estoy en el versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó. Fíjate, la evidencia más contundente, más grande de que somos hijos de Dios es cómo andamos. ¿Y qué es el andar en amor? Porque dice, andad en amor como también Cristo nos amó. O sea, ¿cómo anduvo Cristo? Amando siempre, perdonando siempre, siendo dócil, humilde, manso, obediente a Dios. Entonces la demostración más poderosa de que somos hijos de Dios es una de las demostraciones más contundentes, más evidentes de que somos hijos de Dios, es cuando perdonamos. Cuando perdonamos, fíjate. Eso está
tremendo. En 1 Pedro 4, versículo 8, dice el apóstol: y sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y la palabra ferviente es una palabra griega muy interesante, ektenio, que significa estirar. Esta palabra se usaba cuando hacían ejercicio los atletas. Entonces, en su calentamiento ellos se estiraban completamente. ¿Sí? ¿Usted ha visto eso? ¿Sí? Estiraban los músculos, ¿sí? Para estar dispuestos para la carrera. Hacían un calentamiento. Entonces, esta palabra es muy interesante. Tener ferviente amor, es decir, un amor que está en su punto máximo para expresarse, que tiene condición. Cuando una persona, un atleta, trabaja para tener buena condición física, ¿no es cierto? Entonces, que nuestro espíritu, nuestro corazón esté siempre en condiciones ideales para estirar ese amor, a ver si me estoy explicando, y cubrir los errores de todos, los errores de los demás, las faltas de los demás. Entonces, fíjate cómo dice Pedro: y sobre todo tener entre vosotros. O sea, aquí habla entre cristianos, porque Dios sabe que entre nosotros hay situaciones. Tengan un amor que esté muy bien dispuesto, en plena condición, para poder cubrir todas las faltas de los demás. Porque el perdonar te da a ti la paz. Un cristiano perdonador es un cristiano que camina en paz. No camina en amargura, camina en paz. ¿Por qué? Porque sabe perdonar. Y a esto es a lo que nos ha llamado el Señor: andad en amor como también Cristo nos amó. Ahora pensamos, ¿cómo nos amó Cristo? ¿Cuál era la deuda que nosotros teníamos con Él? Era una deuda impagable. Era una deuda que no podíamos pagar. Pero su amor, fíjate, se estiró, porque Dios siempre está en una condición, porque Él es amor, siempre está en la disposición de perdonar. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Cuando alguien, el otro día estaba viendo que entrevistaron a un futbolista, exfutbolista, que yo lo vi jugar pues hace muchos años, tiene mi edad, 50 años, y pero ya, yo me acuerdo que era súper ágil, pero ahora tenía un estómago de este tamaño, y así bien gordito que estaba, ¿no? Entonces le pregunta el que lo estaba, porque fue muy famoso, le dice: oye, ¿tú todavía juegas? Dice: bueno, sí juego, dice, pero pues ya no estoy en condiciones. Pues era evidente, ya no estaba en condiciones. Pero mientras estaba en activo, corría como gacela, tremendo. Entonces, si nosotros no ejercitamos el corazón, el espíritu, para perdonar, entre otras cosas, imitando a Dios, se va a llenar el corazón de colesterol, de grasa, y da un infarto. ¿Me estoy explicando? Estoy alegorizando ahorita en este momento. Entonces, dice: andad en amor como Cristo también nos amó. La deuda que teníamos era imperdonable y nos perdonó. Si nosotros no somos capaces de perdonar lo perdonable, o eres muy carnal, muy rencoroso y algo anda mal en tu corazón, o no has nacido de nuevo. Fíjate, vamos a leer una historia en Lucas 7. Pon una señal en Efesios. Vamos a Lucas capítulo 7. Lucas 7. Porque, mira, si la Biblia dice que perdonemos, es porque ya Dios nos está anticipando que nuestra condición es la de amargarnos. Tenemos el potencial de amargarnos profundamente, pero también tenemos la capacidad de amar profundamente. Y tenemos también, ya con la nueva naturaleza que Él nos dio, de perdonar. Ya lo tiene Lucas, capítulo 7, versículo 36.
Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, lo invitó a comer. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio eso el fariseo que le había convidado, dijo para sí, dentro de sí, o sea Jesús, si fuera profeta, fíjate, ¿por qué lo invitó a comer? Ni siquiera a profeta le creía. A lo mejor dijo, me lo voy a hacer amigo porque me cae bien, pero en realidad su corazón no era recto. Dice, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Pero dijo para sí, él no lo habló. Versículo 40, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, así se llamaba el fariseo, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Ay, maestro. Así hay mucha gente que dice que es cristiana. Dime, Señor, que tu siervo escucha. No, no es cierto. Nada más es puro cuento, pura pantalla religiosa, pero en realidad no anhela obedecer a Dios. Versículo 41, y Jesús le narra una historia, ¿sí? Una parábola. Un acreedor, dice, tenía 2 deudores, y el otro escuchando así. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos, le dice. Al que le debía 500 y al que le debía 50. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? La pregunta era obvia, ¿no? Le responde respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Claro que la había visto, ¿no? Bueno, entré en tu casa, le dice Jesús, y no me diste agua para mis pies, que era una costumbre de educación en aquellos tiempos. Las calles eran de tierra, se ensuciaban los pies y era una cortesía cuando tú llegabas a visitar a alguien que te daba agua para lavarte los pies, y si tenían siervos les lavaban los pies. Dice, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta, dice, ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, porque era parte del saludo en el pueblo judío, que se daban 2 besos y a veces 4, ¿sí? Los 2 se besaban, como una muestra de aprecio, de cariño, de bienvenida. No me diste beso, fíjate, totalmente desatento el Simón No me diste beso, mas esta, o sea, a la que tú juzgaste, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. No, oye, ¿tú has tratado así a algún huésped? ¿Algún invitado? Qué descortés totalmente. 3 cosas dejó de hacer. Ni ungiste mi cabeza con aceite, le dice. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. O sea, lo que está diciendo, todos somos grandemente pecadores, pero Simón se consideraba un hombre que había pecado poco. Y no amaba a Jesús, pero ni siquiera 10 gramos. Lo reconoció, ok, pues perdona pecados, pero pues yo, ¿cuáles tengo? ¿Sí me entiende? Esa era la actitud del hombre. Yo soy fariseo, yo soy de los meros de Israel, ¿yo qué fallas tengo? Entonces le dice en el versículo 48, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora fíjate, qué historia tan más bonita,
A mí me gusta esa historia, ¿no? Porque aquel que reconoce sus muchos pecados, Jesús dijo, ese al que le son perdonados sus muchos pecados, ese ama mucho. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto amas a Jesús? Yo no fui tan malo. Sí. Cálmate, Simona. Eres de la secta de los simonitas que se creen muy bien. Pero aquel que reconoce, esta es la humildad, fíjate. Reconocer tu verdadera condición, que lo único que merecíamos era el infierno. Pero Él, que es amor, nos amó con un amor grandísimo y nos perdonó mucho. Entonces, si tú reconoces que eras un empedernido pecador, como consecuencia, tu corazón debe amar mucho. No sé si me expliqué. Debe amar mucho. Hay una historia que me conmovió a mí. Un predicador estaba predicando sobre esa historia y que le enjugaba con sus cabellos, sus lágrimas, lo secaba con sus cabellos. Entonces miraba entre la audiencia a una mujer que abría los ojos y como desesperada lloraba y decía, ay, pues cuando hace el llamamiento, la mujer pasa al frente para orar. Entonces la mujer, cuando él se acercó a orar por ella, la mujer lo tomó así de las piernas porque estaba postrada y le dijo, dígame, predicador, ese Cristo que usted está hablando, en su predicación dijo que Él va a venir pronto. Dice, sí, va a venir muy pronto. Entonces la mujer lloraba más. ¿Y cómo decirle que no venga tan pronto? Que me espere, que me espere. Y el predicador se sacó de onda, ¿no? Que te espere, ¿pero a qué? Dice, por favor, ruéguele. O ¿cómo hacerle para decirle a Jesús que se espere, que no venga todavía? Y el predicador intrigado le dice, pero ¿por qué quieres tú que el Señor se espere a venir? Dice, es que mi cabello está muy corto. Yo quiero que crezca. Porque esa mujer estaba reconociendo su verdadera condición. Entonces, si tú y yo no reconocemos nuestra verdadera condición, lo que fuimos ciertamente, no vamos a amar mucho. Como el fariseo. Ellos se creían más buenos que todos. Entonces, andad en amor como Él nos amó. Todo cristiano pues debería de ver la grandeza del perdón que recibió. Deberíamos de ver eso. Yo entiendo que el día que naciste de nuevo, si es que naciste ya de nuevo, tú miraste la grandeza del perdón. Porque si tú no has visto esa dimensión, no lo puedes extender a otros. Pero si tú has sido perdonado de esa deuda impagable, ¿qué debes hacer? Imitar a Jesús. ¿No es lo que está diciendo allí? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como Cristo nos amó. En 1 de Pedro 2:21, Pedro dice que Cristo Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Los que hospedaron a Mahatma Gandhi, pues qué triste, ¿no? Porque no dieron ejemplo de humildad delante de Dios, no dieron ejemplo de amor, no dieron ejemplo de perdón, no dieron ejemplo de nada y fueron tropiezo para este hombre. Él, dice Pedro, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Donde Cristo pisó, tú y yo debemos de pisar, ¿sí? Cada pisada, cada huella de Jesús, ¿sí? Perdón, amor, paciencia, seguridad, confianza en Dios, obediencia, ir pisando las huellas de Jesús, porque Él nos dejó ejemplo. Digo, este mensaje es para los cristianos, también para los de ahí arriba. Si se dicen cristianos, este mensaje es para nosotros. ¿Para quién es? ¿A los ateos? ¿Para los que le van a las Chivas?
para el rebaño sagrado. Entonces, fíjate, vamos otra vez a Efesios, capítulo 5. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, dice. Se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cuál era? ¿Por qué dice aquí que Cristo fue un olor fragante para el Padre? Porque dice aquí que se entregó por nosotros. ¿Y cuál era la encomienda del Padre para su Hijo Jesús? Que viniera al mundo a morir en nuestro lugar. Por eso fue un sacrificio agradable al Padre. Ahora, nosotros como imitadores de Dios, se nos instruye a hacer ofrenda agradable a Dios. ¿Y cuál es la ofrenda agradable de nosotros? Abre tu Biblia en Romanos capítulo 12. Son textos muy conocidos. Romanos 12, versículo 1. Dice así: así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios. Acuérdense de la misericordia que Dios tuvo por ustedes. Acuérdense cómo se entregó por ustedes. Bueno, por esas misericordias de Dios, presenten vuestros cuerpos, ya no como instrumentos de pecado, sino en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice, ahí está, ¿ven? Agradable a Dios. Pablo hablaba de que a los corintios y les decía que cuando el cristiano, el Hijo de Dios, anda en obediencia, es de olor fragante para Dios. Fíjate, cuando tú perdonas, despides un olor fragante para Dios. ¿Se acuerdan de esa canción que dice, esa alabanza? Siempre se me va. Como flor que alguien pisoteó. ¿Se acuerdan de esa alabanza? Y en una ocasión hay una anécdota ahí de unos niños que estaban un domingo en la escuela dominical de los niños en una iglesia. Entonces la maestra les estaba enseñando sobre el perdón y les estaba explicando. Entonces les pregunta al final, ¿entendieron lo que es, niños? Y todos los niños dijeron, sí. Entonces les pregunta la maestra, ¿alguno de ustedes me quiere decir, a ver, en sus propias palabras, qué es el perdón? Entonces un niño levanta la manita y dice, yo, maestra, yo. Dice, a ver, dime, ¿qué es el perdón? Dice, el perdón es como cuando pisas una flor y le haces así y sale olor bonito. Fíjate, qué tremendo. Entonces, ¿qué es un cristiano? Que te dicen cara de albóndiga, te machacan. Entonces tú tienes, fíjate bien, tienes la capacidad dada por Dios, por tu nueva naturaleza, de perdonar. Te machacaron. Cuando tú machacas una rosa, ¿qué sale? ¿Queja? No, sale olor bonito. Y eso es lo que está diciendo aquí. Ofrezcan sus cuerpos, sus vidas en sacrificio vivo, agradable a Dios. Ahora, ¿con qué comparamos ese sacrificio agradable a Dios? Con el sacrificio y la obediencia de Cristo, que fue de olor fragante al Padre. Eso es el cristianismo, hermanos. ¿Qué creían? ¿Que dar diezmos y cantar alabanzas? Eso es parte. Pero el cristianismo va más allá. El cristianismo es toda una manifestación de la vida cristiana. ¿Están entendiendo, verdad que sí? Están muy pensativos porque han de estar medio amargados. Está bien, pues para eso es la palabra de Dios, para instruirnos, para corregirnos. Versículo 3, vamos a Efesios 5, 3. Aquí en el mismo mensaje de Pablo, le da un giro hacia otra área o otras áreas dentro de la vida humana y de la vida cristiana. Fíjate el versículo 3.
Pero fornicación, dice, y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pero fornicación, esta palabra fornicación viene del griego, de donde se deriva pornografía, pero porneia alude o significa todo tipo de pecado de índole sexual. Toda relación fuera del matrimonio condenada por Dios, desaprobada por Dios. Dice, ni siquiera eso se nombra entre vosotros. Pero luego dice, y toda inmundicia, ni fornicación, y toda inmundicia. Y la palabra inmundicia viene del griego acatarsia, de donde viene catarsis. Y catarsis significa así como limpio, diáfano, transparente, ¿sí? Y con la A en el griego, acatarsia, significa lo contrario, o sea, inmundicia, pero habla e incluye todo lo que son cosas impuras, pero que tienen que ver con el pensamiento, fíjate, con el pensamiento que se va por allí, que empieza a volar, que empieza a desviarse por allí, pero estos pensamientos tienen un grado de inmoralidad de tipo sexual. Eso es la inmundicia. Si ustedes notan, la Biblia habla de que nosotros los cristianos debemos de renovar nuestra mente, ¿no? La Biblia habla de que nosotros, nuestra mente tiene que estar llena de la palabra de Dios, nuestro corazón. Y tenemos que aprender a sujetar nuestros pensamientos, porque justamente es en la mente, en los pensamientos, donde Satanás lanza sus dardos más fuertes. Las tentaciones, ¿a dónde vienen? ¿Por dónde entran? Por los ojos, pero ¿dónde se disciernen? ¿Dónde es donde tú estás en la lucha? En la mente, ¿no es cierto? Es como cuando Jesús fue tentado, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y dice que Satanás le llevó a un monte muy alto, pero esto no fue literal que se lo llevó así, lo agarró de la mano y lo llevó a un monte, no, eso fue acá arriba, en la mente, porque cuando viene la tentación, viene a tu mente, agarra ese dinero, nadie te está viendo, entonces tú estás así, o sea, Satanás te agarra la mano y lo ves allí, al diablo rojo como lo pintan, que no está rojo, acuérdense, y te agarra la mano, ay diablo, ¿lo agarro? No es así, ¿verdad que no es así? Entonces ahí está. Entonces, hay tentaciones de todo tipo, y una de las cosas que debemos de aprender a resistir es los pensamientos que luego de pronto penetran así. ¿A cuánto les pasa que aún orando, y a veces ni siquiera pensando cosas malas, pero de pronto llega un pensamiento, uy, ese lo voy a hacer pedacitos, le voy a echar el camión encima para que se le quite, y tú dices, ay, ¿cómo le voy a echar el camión? ¿De dónde vino eso? Son pensamientos que de pronto cruzan, pero que tenemos que aprender ¿a qué? A resistirlos, ¿sí? Fíjate lo que dice la Biblia en Filipenses, déjame ver, Filipenses 4, versículo, 4:8. Fíjate, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. Fíjate, en esto ocupa tu mente. Ya no es como antes, ya no, ahí eres otra nueva naturaleza. Ahora eres hijo de Dios, tienes que saber andar en amor, aún con una mente limpia, con un corazón limpio. Pero la realidad es que todos los días nos enfrentamos con situaciones de ese tipo. Siempre están penetrando. Por eso la Escritura dice, pero fornicación, toda inmundicia. Dice, nada de pensamientos, necesitan saberlos controlar y rechazar.
Ahora, yo les hago una pregunta. ¿La tentación es pecado? No es pecado. El pecado es cuando cedes a la tentación. Entonces, tú no puedes evitar que te crucen pensamientos feos. No lo puedes evitar, pero sí puedes evitar que está 3 horas ahí pensando. Eso es diferente. ¿Me expliqué? Entonces, a eso es lo que está diciendo Pablo, que tenemos que tener control sobre nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Obviamente, nosotros sometidos al Espíritu Santo. Por eso es en esa epístola a la que les dijo, sed llenos del Espíritu Santo. Porque solamente de esa manera podemos nosotros resistir todas esas cosas. Y para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que ser llenos de la palabra de Dios. Tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios, tenemos que vivir la vida cristiana, porque en el hacer la palabra de Dios viene la gracia de Dios, que nos hace que podamos vivir como hijos de Dios amados, y podemos imitar a Dios. ¿Qué más dice? O avaricia. Avaricia, bueno, también fíjense que en el original tiene una connotación que aplica también hacia la inmoralidad sexual. Fíjense el énfasis que pone la Escritura. Yo les pregunto, ¿cuáles son los patrones de conducta más notorios en la gente del mundo? ¿Qué no es la inmoralidad sexual? ¿Qué no por todos lados los bombardean a las personas? En el radio, aún aunque no hay imágenes, hay sonidos, ¿sí? Hay sugerencias, no se diga la televisión. El otro día mi esposa y yo estábamos viendo un noticiero y pasaron un comercial y nos miramos así nomás. Me dice, mira nomás, para anunciar un triste chicle, te sacan una muchacha desnuda. Le digo, ay, qué tremendo está esto. Le digo, pero mira, ¿qué podemos esperar del mundo? No podemos esperar nada puro. ¿Qué podemos esperar del mundo? Pues nada bueno, porque el mundo no tiene nada bueno en sí mismo. ¿De dónde salimos nosotros? Del mundo. Por eso nos dice, hijitos, no, ustedes ya no son del mundo. Ahora tienen que andar como hijos de Dios. Por eso dice, ni fornicación, ni pensamientos torcidos, ni avaricia, dice, no, nada de esto. Ni aún dice en el versículo 3, estas cosas, fíjate, ni aún se nombra entre vosotros. O sea, no puede haber una plática entre nosotros los cristianos al respecto. No puede haber una plática de ese tipo. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Absolutamente nada. Por eso cuando yo veo, por ejemplo, mira, por ejemplo, cuando hablando con, hace tiempo, hablando con un compositor de muchos cantos que se cantan en las iglesias, hablando con él estaba abriendo su corazón conmigo. Dice, Chuy, ya no puedo, me dice. Es que te voy a abrir mi corazón, me dijo. Dice, es que soy aficionado a la pornografía, dice. Entonces yo le dije, ¿cómo? Dice, pero estoy aprisionado, me dice. Entonces yo le digo, oye, pero entonces ¿cómo compones esos cantos tan hermosos? Bueno, pues los compongo, dice. O sea que no todo lo que brilla es oro, ¿se fijan? Bueno, pues aquí todos cantamos bien bonito, ¿no es cierto? O sea, los cantos que acabamos de entonar están preciosos, las letras están preciosas, pero en realidad, ¿hay eso que cantamos en el corazón? Ay, creo que ahora nos metimos hasta la cocina. ¿Se acuerdan de hace unas enseñanzas pasadas? Cuando el Señor viene al corazón y quiere entrar al rincón de tu corazón. Sí, pero allí no, en ese cuarto están los cachivaches, allí no entres. Pues es justo ahí donde quiere entrar, para limpiar todo. Ni aún se nombre entre vosotros, dice esas cosas, como conviene a santos.
Entonces, cuando yo veo a alguien que se dice cristiano, cristiana, y es el rey de los homosexuales, la reina de los homosexuales, discúlpenme, hermanos, no puedo conciliar eso. ¿Me explico? Por más que quiera justificar, no, pero es que les predico. ¿A quién le predico? En un aquelarre allí de brujería y de homosexuales, ¿qué se va a poder predicar? Sin embargo, coronan algunos que se dicen cristianos como reyes y reinas de los homosexuales. Miren, hermanos, sin ánimo así pues de descalificar a nadie, pero es que no va esa conducta. No sé si me explico. Cuando la Biblia dice ni siquiera se nombre entre vosotros, no se concibe algo así. Y eso no es un buen ejemplo, porque luego los demás ven y dicen, entonces ser cristiano significa que se vale de todo. Claro, Dios es amor. Dicen, no, es verdad que Dios es amor, pero también Dios castiga el pecado y disciplina a sus hijos cuando fallamos. ¿Están conmigo, no? ¿Qué más dice en el versículo 4? Ni palabras deshonestas, dice. Y aquí palabras deshonestas pues habla de un lenguaje obsceno, sucio, degradante. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades. Y esta palabra necedades viene del griego morologia, que significa hablar tontamente, ¿sí? Pero también significa lenguaje de borrachos. Ahora, vamos a hacer un recordatorio. ¿Te acuerdas cuando eras un borracho? Cuando eras, eras. Digo, si todavía eres, pues algo anda mal ahí. ¿Te acuerdas cuando eras un borracho? O señora, cuando usted estaba enferma. Así dicen en el mundo, está enfermo. Y la Biblia dice, un borracho nunca la enfermedad manda a la gente al infierno, según la Biblia. No es una enfermedad, es pecado, son excesos que llevan a la perdición. Entonces, ¿se acuerdan antes cuál era el lenguaje? ¿Cómo es el lenguaje de los borrachos? Horrible. Pero a algunos ya se les corta la borrachera y siguen hablando igual. Es el mismo lenguaje. Pero escúchenme, todavía más allá. Algunos que se dicen cristianos, bueno, mira, en un recién convertido, bueno, está en un proceso de dominar su lenguaje. Pero en alguien que ya dice que tiene 10 años, 15 años, y le dice cosas a su esposa respecto a su mamá de ella, yo, discúlpenme, pero me cuesta mucho trabajo. Allí solamente Dios sabe si es nacido de nuevo o nacida de nuevo una persona así, o de plano no ha nacido de nuevo. O es un ignorante, pero ahora ya sabe que a Dios le desagrada eso. Ay, pastor, pues es que yo soy ¿de dónde? Ya que dicen, no, pues yo soy acá de tal ciudad, de tal, que se distinguen por su lenguaje muy florido. No, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, dice. Nada de lenguaje de borrachos, dice. No, eso es sucio, eso no le conviene cosas que no conviene eso. No va de acuerdo. Imagínense a Jesús hablando así, por el amor de Dios. ¿Qué más dice? Ni truanerías. La palabra truanería se tradujo del griego entropelia. Que, fíjense qué interesante. Entropelia, que se tradujo truanerías, significa darle doble sentido a una frase sana. Los albures, pues, para que me entiendan. O sea, de una expresión sana se le da un doble sentido. ¿No te estaba viendo una entrevista que le hicieron a Capulina? Ya está bien viejito,
¿Se acuerdan los que son de mi tiempo? Pues era el cómico, el rey del humorismo blanco, le decían. Pues los de Timbiriche para acá no lo conocieron, tal vez, a Capulina, pero hacía reír. Y le preguntaron, eso hace, no sé, 20 días que vi una entrevista de él en la televisión, y le preguntaron, ¿usted nunca dijo nada en doble sentido? Jamás, dijo. Yo no necesité de esas truanerías. Yo no necesité de esos trucos, dice, para ganarme el favor de la gente. Dice, todas mis cosas eran muy sanas. Nunca utilizó el doble sentido. ¿Y qué es lo que más se hace en la televisión? Los comediantes de hoy, ¿qué es lo que hacen? Puro doble sentido. Son unos truanes. Eso es lo que son. Puras truanerías que usan una frase sana, le dan un doble sentido, lo tuercen con connotaciones de todo tipo. No, entre nosotros no. Se puede hacer, yo bromeo mucho con mi esposa, pero nunca yo le digo algo con doble sentido ofensivo. No sé si me explico. Y puede haber una diversión y broma sana. Ustedes entienden eso perfectamente. Se puede hacer. Yo las hago con eso que del Atlas y las Chivas y que no sé qué, pues es algo sano. Del América, quién sabe, ¿eh? Es que mi hermano dice que le va a la América. Pero bueno. Y los que son más espirituales dicen, yo le voy a Cristo. Está bien. ¿Qué más dice? Vámonos sobre el final. Cosas, dice, truanerías que no convienen, sino antes bien, dice, estoy en el versículo 4, ¿verdad? Sino antes bien acciones de gracias. Es decir, un agradecimiento continuo por tantas cosas recibidas, en lugar de ocuparse de esas cosas. Ahora, fíjate. Alguien me preguntará, oye, y por ejemplo, si estamos ahí en el trabajo y a la hora de la comida, del desayuno, ahí en la fábrica, y luego empiezan con sus chistes y dobles sentidos, ¿no estás obligado a reírte? Yo viví eso también. Yo hacía lo que tenía que estar haciendo y no me reía, aunque estaba ahí en el comedor o qué sé yo, simplemente no me reía. Pero ellos se fijaban y volvían a decir otra cosa y yo seguía en mi misma posición. Y cuando era sana la plática, que hablaban de política, de deportes, participaba de una manera normal. Pero cuando empezaban los dobles sentidos y las cosas, ya me quedaba yo callado y eso les llamaba la atención. Oye, ¿qué onda contigo? ¿Qué onda de qué? No, pues es que hemos visto que tú, lo te estaba hablando con una muchacha, una jovencita de aquí, del grupo de adolescentes, y le decía, oye, ¿tú les testificas a tus amigos? Dice, pues sí, pero se burlan de mí. Bueno, ahora con tu vida, conforme tú, mira, cuando digan chistes y cosas groseras, no te rías, y ellos se van a dar cuenta. Dice, no, pues ya se dieron cuenta, porque diario sacan sus cosas, pues en la escuela. Y también en las escuelas cristianas, los chavos son chavos. Pero desde jovencitos que quieren caminar con Dios, desde ahí, fíjate, esos jóvenes que son bien enseñados y que practican, tienen un futuro en el Señor impresionante, hermanos. A mí no me enseñaron eso, yo me convertí hasta los 20 años de edad, perdí 20 años de mi vida. Entonces hay un proceso de formación y todavía sigue trabajando el Señor. ¿Qué más dice? Versículo 5. Estoy en 5:5. Porque sabéis esto, fíjate, aquí habla del castigo de todo eso, que ningún fornicario, o inmundo o avaro, que es idólatra, o sea, que codicia dinero, cosas, personas, ninguno de estos, dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Fíjate el versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Y aquí palabras vanas se refiere a esas palabras de otros
que te incitan a tolerar ese tipo de cosas. Ay, no seas tan santurrón, está bien que seas cristiano, está bien que vayas a la iglesia, pero no exageres, hombre, tampoco seas tan radical. Entonces, fíjate lo que dice Pablo aquí: nadie os engañe con palabras vanas. O sea, palabras que te quieren persuadir, son palabras engañosas de los demás que te quieren involucrar en lo mismo de lo cual el Señor te rescató. Palabras carentes de verdad, eso significan vanas palabras. No tenemos nosotros por qué conciliar con eso. Y por estas cosas, dice, estoy en el versículo 6, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquí los hijos de desobediencia es un hebraísmo. ¿Qué es un hebraísmo? Es una expresión propia del idioma o de los judíos, pues. Y aquí hijos de desobediencia se refiere a los no nacidos de nuevo. Eso, sobre ellos viene la ira de Dios que los lleva a la condenación eterna. Pero ¿qué cuando un cristiano, un hijo de Dios, se involucra en este tipo de pláticas y de cosas? Sobre de él no viene la ira de Dios, pero sí la disciplina de Dios, porque Dios al que ama, disciplina. Entonces, pierdes la paz y sientes un vacío y te sientes mal, ¿no es cierto? Entonces tú vas aprendiendo a rechazar todo eso. Empiezas a caminar y a dar pasos en Cristo, siguiendo sus huellas, su ejemplo. Versículo 7: no seáis pues partícipes con ellos. ¿Ven? Ahí está. Ahora, eso significa que no vamos a tener ningún trato con los que no son cristianos. No está hablando de eso. Habla de participar, que significa involucrarse en la misma plática. Ja, 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 jejeje, jijiji. Y al cabo del domingo vengo y me arrepiento. No, sí, puedes hacerlo, pero no. A la hora de que tengan un problema tus amigos con los que participas y luego las empiezas a hablar de Dios, lo primero que hacen es te miran así, mira, de arriba abajo. ¿Qué? ¿Ahora me sales con que tú eres muy cristiano? Bueno, sí, pues ya tengo como 10 años y pues ni parece, te dicen. Si ser cristiano es así como tú eres, pues yo también soy cristiano, te dicen, porque no hay ninguna diferencia. Pero cuando tú soportas la ofensa, la carrilla, como decimos, cuando llegan los problemas a esa gente, al primero que recurren, ¿a quién crees? A ti, porque saben que Dios está contigo. Entonces tú ya les puedes compartir con toda la calidad espiritual y moral que se requiere. No seáis pues partícipes con ellos. Versículo 8: porque en otro tiempo, fíjate, terminamos. Porque en otro tiempo, ¿qué dice? Fíjate el verbo, está en pasado. Erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Qué estábamos cantando hace un rato en un cántico nuevo? Tengo tu luz, puedo ver la luz. ¿No decíamos así? Y yo sé que ahora tenemos la luz de Dios. Yo sé que ahora podemos ver muchas cosas que antes no mirábamos. Pero hay grados de luz en la vida de un cristiano. Hay quienes tienen un foquito de 20 watts. Otros pueden tener un foquito de 60 watts. Hay quienes pueden tener un foco de 500 watts. Y yo te aseguro que un foco de 500 watts pues tiene más alcance, ¿no es cierto?, que uno de 20. El de 20 es el que le ponen a los espejos de las señoras cuando se están maquillando, pero tiene que estar así muy cerquita. Pero un foco de 500 watts. Los focos de los autos, cuando echan las luces altas, esos alcanzan hasta 150 metros, con buena visibilidad. Entonces, ¿de qué tamaño es tu foco? Para ver mejor. Hay que andar con las luces altas para poder ver mejor. Entonces, fíjate, dice, erais, habla de una condición que ya no existe. ¿Ah? Dice, habla de una condición que fue en otro tiempo. Entonces, para los cristianos, ser tinieblas en lo moral y en lo intelectual
y en lo conductual es cosa del pasado, según la Biblia. ¿Ah? Segunda de Corintios 5:17, no lo busque, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva. ¿Han estrenado alguna vez un traje, un vestido? ¿Verdad que no se parece nada al traje viejo? ¿Quién está estrenando zapatos? A ver, que todavía se le ve la suela así. ¿Hay alguien que está estrenando zapatos? ¿Quién? A ver. ¿Nadie está estrenando zapatos? Allá. A ver, te fijas así en la suela y te fijas que todavía, mira, la mía está súper ya bien sucia, mira. Pero si tú ves la suela de tu zapato, todavía se ve limpia relativamente, ¿no es cierto? Fíjate, escúchame bien, nosotros estrenamos un nuevo hombre, porque el viejo hombre se murió. Entonces andamos en una vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, que son todas esas tronerías y necedades, tontería y media, esas cosas ya pasaron, dice. He aquí, desde este momento en adelante, todas las cosas son hechas nuevas, con un nuevo vestido. Terminamos pues. Ahora sois luz en el Señor. Esa es nuestra condición, esa es nuestra posición en Cristo. Él es la luz, nosotros somos, Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, andad como hijos de luz, dijo. Versículo, vamos hasta el 9, que no leímos al principio. Porque el fruto del Espíritu, dice, es en toda bondad, justicia y verdad. Así dice, ¿no? El fruto del Espíritu, es decir, el fruto del andar en luz, el fruto de andar en amor, siguiendo las huellas de Cristo. Aquí Pablo lo menciona en tres manifestaciones de la vida cristiana. Bondad, del griego agatusoné, que significa excelencia moral. Qué interesante, ¿no? Aquí bondad significa excelencia moral. Ya hay otros pensamientos distintos, porque ahora somos luz. Entonces el fruto del Espíritu se manifiesta en nosotros en toda excelencia moral. Entonces, si hay excelentes y buenos pensamientos, que es la moral, la conducta, ¿cómo va a ser? Va a ser una buena conducta, ¿no es cierto? Porque lo que pensamos, lo que hacemos, eso es lo que nosotros hacemos es lo que en realidad pensamos. Pero dice bondad, ¿qué más? Justicia, y habla de cosas prácticas, maneras de ser de la vida, en la vida cotidiana. Respeto a los ancianos, respeto a los niños, en fin, habla pues de las cosas rectas, del diario vivir. Y verdad, fíjense, bondad, justicia y verdad, habla de integridad. Ya la palabra integridad significa todo, ¿sí? Aquí ya es espíritu, alma, pensamientos y cuerpo. Fíjense, ese es a lo que estamos llamados, y eso es a lo que estamos llamados a imitar a Dios. Porque entonces dice el versículo 10, para que comprobéis, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo vamos a comprobar qué le agrada si andamos en tronerías? Si no andamos como Cristo anduvo. Entonces, si nosotros caminamos en amor, en perdón, en paciencia, todo lo que Jesús nos enseña, entonces nosotros vamos a poder comprobar lo que es agradable al Señor. Y esta palabra comprobando da la idea de someter a prueba. ¿Someter a prueba qué? Lo bueno y lo malo, es decir, haces una comparación, porque ya tienes la capacidad de razonar. Pablo hablaba de que tenemos la mente de Cristo. Entonces tú ya dices, no, pues eso ya no va conmigo. No, pues ya no va contigo. Como el otro día una señora me dice, oiga pastor, todavía va con un cristiano, echarse 2, 3 cigarritos por ahí. No, pues ya no va, le digo. Dice, ay, pues pues voy a comprar Nicaut, dice.
que es un producto que venden allí, de que lo sustituyes por el cigarro y empiezas a fumar y quizá que tanto. Le dije, no, olviden, nomás le van a sacar el dinero y le van a dar knockout. No. Cuando usted se decida a dejarlo, usted lo va a dejar. Pero ¿cómo es eso? Es una decisión. Fíjate, yo conozco un muchacho de aquí de la congregación que fumaba. Entonces, yo una vez me di cuenta y le dije, oye, porque me saludó y me ofreció uno de esos halls. Cuando me lo da, entonces yo me lo pongo en la boca, sale a puro cigarro, el hall, la pastilla pues. Entonces yo agarré la pastilla y le empecé a hacer. Ay, pastor, le digo, es mentolado, ¿verdad? Le digo, oye, no inventes, le digo. Le dije, y así entre broma y todo. Y cuando antes de entrar aquí, te comiste 4 halls, ¿verdad? Para no le, pero si hueles a cigarro desde una cuadra antes. Le digo, es que no he podido. Cuando tú te decidas, lo vas a dejar. Y le expliqué así brevemente. Pues ese muchacho ha dejado. Él me dijo el día que dijo, ya hasta aquí. Hasta ese día, cuando dijo, ya hasta aquí, ayúdame Señor, pero ya no voy a tocar el cigarro. Y él lo dejó. Porque ese es el punto, hermanos. Con eso termino. Tú das el paso de fe en obediencia y viene la gracia. Entonces tú no das el paso de obediencia, no hay gracia. Da el paso de obediencia y viene la gracia. Así es. Entonces finaliza diciendo en el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No seas partícipe, sino más bien, ¿qué dice? Reprenderlas. Y reprenderlas significa reprobarlas. No te inmiscuyas. Versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, versículo 13, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis, con diligencia. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, dice versículo 17, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Eso es caminar en amor en Cristo. El próximo jueves no falte, vamos a hablar de ser llenos del Espíritu Santo. Muchos piensan que ser llenos del Espíritu Santo es hablar en lenguas. No, olvídelo. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Eso es una evidencia verbal de adoración, de alabanza. Pero estar lleno del Espíritu Santo es otra cosa bien diferente. Es justamente lo que yo acabo de enseñar en esta hora. Pónganse de pie. ¿Qué es la humildad? ¿Qué es la mansedumbre? Reconocer cuando fallamos. Todo el que reconoce que sus caminos no son, o sea, que no se parece, que si viviera Mahatma Gandhi contigo, se desilusionaba. Bueno, reconoce, no hay ningún problema. Todos fallamos. El problema no está en eso, sino en no reconocer y seguir haciendo cosas que no van. ¿Le pedimos la ayuda al Señor? ¿Sí? Y también que nos limpie el corazón, la mente. Levanta tus manos a Dios. Señor, somos tus hijos, redimidos por la sangre de Cristo Jesús, limpiados, santificados, apartados para Cristo. Pero a veces, Señor, nos vemos envueltos en la suciedad del mundo. Límpianos, Señor. Ayúdanos a crecer en Cristo, a madurar en Cristo. Ayúdanos a tener más control de nuestros pensamientos. Ayúdanos a que nuestro corazón sea perdonador, que no esté lleno de amargura, que sepamos disculpar, que sepamos tener paciencia, que sepamos amar, porque andar en amor
siendo imitadores de ti, Señor, como hijos amados. Entonces nosotros en obediencia damos el primer paso hacia el perdón, hacia la misericordia, hacia la bondad, hacia la justicia, hacia lo bueno. Y entonces la gracia de Dios viene sobre nosotros y podemos caminar imitando a nuestro Señor Jesús. Señor, danos la gracia. En nosotros no hay nada bueno. No podemos si tú no nos ayudas. Ayúdanos, Señor. Que tu gracia sea abundante para con nosotros. Y que cada día, Señor, vayamos perfeccionando las áreas que no te agradan, Señor. Lo que hablamos, lo que pensamos, lo que hacemos. En el nombre de Jesús, recibimos ese regalo de la gracia para poder andar como Cristo anduvo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga.